Cardinal Oscar Maradiaga, the right hand of Francis. A dignitary of the Second Vatican Council Church, who has been the object of serious accusations. He worked for the promotion to the bishopric of Juan José Pineda, his favorite assistant. Later on, Pineda was involved in notorious scandals and accusations of homosexuality and sexual abuse of seminarians. Maradiaga himself has been under suspicion, together with Pineda, on account of corruption and misuse of millions of lempiras donated by the Honduras government. 2012, Maradiaga allegedly convinced his friends, the ambassador of Honduras and his wife, of investing their money in a financial firm which he himself vouched for. Martha, now the widow of Valladares, the wife of the ambassador, lost all her savings investing in this firm. At first, an unconditional friend of the Cardinal and of Francis, now Martha has written about the fraud and deception she suffered and the links of corruption in the Vatican hierarchy in her book, Sacred Betrayals. Now she's convinced of the evil intentions of those in the hierarchy of the Second Vatican Council Church that she has dealt with, and she speaks to us about it. This is the Catholic Wire. ¿Qué tal, amigos de Verdad Católica? Bienvenidos a una de las primeras ediciones de nuestro programa. Soy el padre Carlos Cepeda y al día de hoy tengo el privilegio de entrevistar a la señora Marta Alegría Reichmann, viuda de Valladares. La señora Reichmann, como veremos, es una persona que estuvo dentro del Vaticano en momentos muy significativos y que, según nos comenta ella en su libro, Tradiciones Sagradas, que está también en inglés, ahorita se los voy a mostrar, sufrió una serie de injusticias de parte de uno de los cardenales más allegados a Bergoglio, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez de Maradiaga. Ella sufrió una serie de abusos que vamos a tratar de narrar en esta entrevista. Ahora, antes de comenzar, primero que nada, señora Marta, muchas gracias por estar con nosotros. Las gracias, Padre, se las doy yo a usted porque me ha brindado el honor de estar en su canal en estos tiempos, sobre todo que son tan difíciles, que los sacerdotes son perseguidos por la propia Iglesia, por decir la verdad, por sacar a la luz lo que está pasando. Es un privilegio, verdaderamente es un privilegio. Yo tengo que decirlo que cuando vi el libro por primera vez, estaba viéndolo y dije, es una entrevista, es una historia muy interesante. Y yo pensé, no hay ninguna manera de que yo me pueda comunicar con la autora del libro. Y fui, lo busqué, me tardé tal vez 15, 20 minutos en encontrar su contacto. Y le mandé el correo, yo dije, yo estaba segurísimo que nunca me iba a contestar. Y me contestó. Y entonces estoy muy feliz. Claro. Y tenemos planeando esta entrevista probablemente 8 meses, si no es que más. Sí. Pero Porque ha habido tuvo muchas que cosas. trasladar usted de ciudad y todo eso, sí. Sí, entonces ha estado, más bien de mi parte fue el retraso. Sí. Quiero comentarle a nuestro auditorio, es muy importante el explicarles el propósito de esta entrevista. Nuestro programa tratamos pues que no sea un medio amarillista, no somos no tratamos de buscar cosas malas que reportar para crear sensación. Esta entrevista tiene un propósito muy importante. Con todas las injusticias que la señora Reichmann ha sufrido, y que realmente son cosas extraordinarias, con todo respeto lo digo, pero es cierto, es solamente una víctima entre muchas. Hay muchas víctimas de este régimen, y lo que nosotros tratamos de denunciar, en esta entrevista queremos denunciar, claro, los abusos que ella ha sufrido, pero el propósito de este programa, de este canal, es el denunciar un crimen mucho más grave que se ha cometido por estas autoridades, que es la destrucción de la fe católica, los ataques a la moral católica, a la doctrina católica,
que están causando la perdición de incontables almas. Entonces, el propósito de esta entrevista, la razón por la que yo le quise entrevistar, señora Marta, es para traer estas verdades a la luz, para que la gente vea que hay malicia. Yo comprendo muy bien que un buen católico trata de echar a buena parte todas las cosas que se dicen o que se ven, especialmente de prelados, de autoridades, de cardenales y obispos. Entonces es muy importante que nosotros tengamos el testimonio de una persona valiente como usted, testimonios verdaderos, para que sepamos, sin lugar a dudas, que verdaderamente hay malicia, que se están haciendo estas cosas con conocimiento, con pleno conocimiento de causa. Así es, padre, como usted lo dice. No, sí, es lo que a mí me mueve. Yo comencé con motivos personales, ¿verdad? Pero lo que me mueve ahora, porque en esto llevo 7 años y veo, me da mucha indignación ver cómo se presentan altos jerarcas, cómo se presentan en público. Entonces, para la gente normal que solo los ve, que solo los escucha, es lógico que crean todo lo que dicen, pero ignoran lo que hacen. Entonces, lo que a mí me hicieron, yo lo revelo para que la gente abra los ojos y que no estén engañados. No es justo que los católicos ingenuos permanezcan engañados. Así es. El libro, por cierto, en inglés se llama Sacred Betrayals. Se los recomiendo mucho, es un libro muy bueno. Tiene un prefacio por el arzobispo Carlo María Viganò. Lo pueden encontrar también en español con el mismo título, se llama Traiciones Sagradas. Y es un libro muy recomendable, se los recomiendo que lo compren. Para aquellos que no han leído el libro, vamos comenzando la historia desde el principio, señora. ¿Cuál era la posición de su esposo en la Santa Sede? Sí, mire, fuimos embajadores por largo tiempo y precisamente el cardenal, él es todavía muy influyente en nuestro país. Entonces, aparte de la amistad, al cardenal le convenía que mi marido durara mucho tiempo como embajador. En primer lugar, tenía casa en Roma. Tenía todas las atenciones que necesitaba. Mi marido, pocos años después, tuvo la idea de proponer a nuestro cardenal, que era el arzobispo. Entonces, tuvo la idea de que Honduras tuviera un cardenal. Y él decía, tenemos al mejor candidato, que es Rodríguez. Y así él comenzó. ¿De dónde era el obispo? De Tegucigalpa. Sí. Entonces, mi marido lo logró después de más o menos 4 o 5 años. Lo logró. Salió nombrado cardenal. Y costó bastante, pero también Pineda, que era un sacerdote, el cardenal se empeñó que fuera su obispo auxiliar. Y eso fue algo que costó muchísimo trabajo, porque, bueno, allí se movió mucho mi esposo y otra señora que trabajaba en la Conferencia Episcopal Italiana. Era muy influyente y conocía también muchas personas de peso en el Vaticano. A pesar de todo, no salía el nombramiento de Juan José Pineda. Y el cardenal estaba empeñado que él tenía que ser y solo él tenía que ser. ¿Podría decirnos cómo fue que conocen ustedes a Maradiaga y a Pineda? ¿Cómo fue que los conocieron? ¿Cuánto tiempo los conocieron? Al cardenal mucho antes. Mi esposo lo conoció en catedral porque mi esposo era muy de iglesia
era de misa y comunión diaria y encontraba al cardenal muchas veces en catedral y de allí nació la amistad. Ujú. Una vez que venimos a Roma, la amistad creció más porque él se hospedaba con nosotros. Ujú. Y un día llega a nuestra casa un sacerdote recomendado por el cardenal y era Pineda, que estudiaba todavía en Roma. Ujú. Así fue que lo conocimos. Ok. ¿Cuál era, ¿Cuál era el carácter moral de su marido? ¿Él cómo era como persona? Era muy sencillo, muy recto, muy metido en cosas de la iglesia, muchos amigos, sacerdotes, monseñores. Yo recuerdo más de una vez, le dije, bueno, ¿y tú por qué te casaste conmigo? Si tú eres un cura frustrado, le decía yo. Eh, y sí, era un buen hombre. Y fuimos muy ingenuos, tanto con Pineda como con el cardenal. ¿Él siempre tuvo una buena impresión de ambos? De Pineda al final no, porque él ya se dio cuenta que lo traicionó. Pero del Ujú. cardenal, mi esposo murió engañado, Ujú. completamente engañado. Usted nos comenta entonces, ya nos dijo eso, pero para entrar un poquito más en detalle, nos comenta entonces que su esposo fue quien presionó para poder lograr que Maradiaga fuera elevado al cardenalato, siendo él nada más obispo de Tegucigalpa. ¿Fue su esposo? ¿Usted diría que fue su esposo quien presionó Estoy más? segura, estoy segura. Y eso me lo recuerdan. A pesar de que el tiempo ha pasado, yo conservo todavía amistades con embajadores de aquella época. Y ellos me lo recuerdan y me dicen, si Alejandro nos contaba a nosotros lo que hacía, las visitas, las cartas, toda él con su diplomacia logró. Él fue el de la idea y el que lo logró. Y el cardenal lo sabe, él lo sabe perfectamente, porque mi esposo y delante de mí muchas veces le informaba. Hubo una reunión del cardenal Sodano y dijo esto y se oponían tales cardenales y el cardenal Sodano los convenció. Mi esposo le informaba todo al cardenal. Mm. Lo sabe perfectamente. Si mi esposo no tiene la idea, no hubiera sido cardenal. Mire, yo en un artículo, porque yo escribo frecuentemente artículos, hice uno que yo pedía perdón en nombre de mi esposo, porque él fue el que tuvo la idea de que fuera cardenal. Y con su investidura del cardenal adquiere un poder y con ese poder ha hecho maldades. Con Ujú. ese poder les ha quitado su sacerdocio a varios en Honduras, varios padres buenos en Honduras, solo porque no aceptaban la conducta de Pineda. Ujú. Se logra entonces que lo eleven a cardenal, lo elevan en el 2001. Y Sí, tengo entendido entonces es después de esto que él empieza a insistir para que al padre Juan José Pineda lo hagan lo hagan su exacto. asistente. Sí, lo hicieron, pero antes de que saliera el nombramiento, como que estaba desesperado el cardenal y él ya lo había nombrado su secretario privado. Mm. Un- Entonces, ¿y sabe por qué no salía el nombramiento? Porque
el rector estuvo en Filipinas, Pineda, y él decía que tenía amistades raras. Y por eso tardó tanto que saliera ese nombramiento, pero con la insistencia salió. Vamos entrando en este tema, es un tema más escabroso, digámoslo así. Usted comenta que muchos sacerdotes han perdido su vocación. Este no es un caso aislado en muchos seminarios en todo el mundo, no nomás ahí. En muchos seminarios se encuentra este caso en donde se promueve, desgraciadamente, la homosexualidad, y esto está documentado en varios libros. Hay un libro en inglés que se llama Goodbye, Good Men, Adiós, Buenos Hombres, que documenta cómo aquí en Estados Unidos hay una mafia, verdaderamente una mafia de personas que hacen estas cosas. Ahora vamos hablando un poco para poner el escenario. ¿Cuál es el nombre de la residencia del cardenal en Honduras? ¿Cuál es la historia de esta casa que va a ser el teatro de muchas de estas cosas? Esa casa pertenecía a una señora muy rica que no tuvo hijos. Hay un sacerdote, esto yo lo cuento en el libro, había un sacerdote, ya murió, pero cuando yo lo escribí en el libro no había muerto. Y él nos dijo, la señora se llamaba Iris. Doña Iris quería heredar la casa a la iglesia para una escuela. Era una casa grande con un terreno grande y el cardenal insistió para que la dejara no para una escuela, sino para hacer la casa del cardenal, o sea, la casa arzobispal. Y así ocurrió. Entonces, allí ha vivido el cardenal, su secretario, ahí vivía, y al inicio había otro sacerdote, era importante, y él escribió una carta al cardenal denunciando la situación que él vivía, que él veía. Y fue una carta que causó un escándalo tremendo porque se filtró. Entonces él denunciaba que Pineda tenía 3 amantes y hasta decía los nombres. El cardenal ignoró eso y le puso abogados al sacerdote que escribió la carta, lo amenazaron, lo acosaron, lo obligaron a retractarse porque él no tenía fotos de hechos ni nada. Entonces, ¿qué pasó? Como dice usted, de la indignación de este sacerdote, dejó el sacerdocio. Entonces, el tiempo le ha dado la razón al sacerdote, porque los escándalos siguieron de México. Llevaron a una persona, el famoso Eric Cravioto. Y entonces era el escándalo que Eric era el amante y que esto, que el otro. Llegó a vestirlo de sacerdote, Pineda, para disimular. Pero viajaba con él al exterior, en el interior, todos los viajes con él, carro nuevo para él, una habitación especial allí dentro de Vía Iris, y Vía Iris, respondiendo a su pregunta, terminó llamándola el pueblo la Casa de las Locas. Entonces, y el cardenal, con su poder, no hacía caso de nada. Y yo, mire, padre, yo creo que yo fui la mejor amiga del cardenal. Yo era muy amiga de la hermana, una señora honorable. Y ella me decía, Martita, yo ya no sé qué hacer. A mí no me escucha. Me para, no me deja hablar. Entonces, un día le dije, ¿usted cree que yo le puedo hablar al cardenal? Hágalo, me dijo, hágalo. Y yo hablé con el cardenal y le dije que la gente
decía cosas horribles por esa situación. Entonces yo le dije, el mal no es solo para usted, es para la iglesia. Él no me dijo una palabra, no me refutó nada, pero no remedió nada. Eric siguió allí por años. Ujú. Yo investigué a este sacerdote del que nos comenta usted en el libro, lo traté de buscar y efectivamente perdió el sacerdocio, acabó por renunciar a su vocación y probablemente lo digo aquí entre paréntesis, esto es un tema muy que es conveniente estudiar. Muchas de las órdenes que se están dando ahorita no son válidas, entonces casi espera uno que sus órdenes no sean válidas, pero el punto es que él dejó su vocación frustrado y no pude encontrar esa carta desapareció, no la encuentro uno en Sí, internet. Hay sitios que tienen sí, el link, sí, pero ya no la tienen la carta. estuvo varios años la carta en internet, pero la iglesia tiene tanto poder que lograron que la quitaran. Ujú. Sí, Y él ya no mismo aparece. ya no especifica cuando le preguntan qué es lo que pasó. Dice que está Mire, desilusionado, pero ya no dice nada. cuando yo estaba escribiendo mi libro, lo contacté, ¿verdad? Ujú, Y, y él me dijo pocas cosas, pero me dijo, me pusieron una jauría de abogados. Esas ujú, palabras me las dijo. Sí. Y, y bueno, ya todo mundo lo sabe, ya no se puede tapar nada. Terminaron quitando a Pineda, pero no por todo eso, no. Lo terminaron pidiéndole la renuncia porque el escándalo llegó a Roma, se esparció por toda Europa eh, y ya era demasiado. Entonces, ujú, ¿sabe por qué le pidieron la renuncia? No por limpiar las cosas. Ellos, si no hubiera habido escándalo, hubieran continuado felices en esa vida que llevaban. Lo hicieron porque como Rodríguez ha estado coordinando el grupo de cardenales, el Consejo de Cardenales, entonces era un deshonor que en su diócesis existiera ese escándalo. Entonces, ujú, para que Rodríguez continuara en el Consejo de Cardenales, sacrificaron a Pineda. Por ujú. eso lo hicieron. En su libro usted entra en detalle en algunos de los escándalos. Hace poco, precisamente hace 2 años creo, o a lo mejor me equivoco, pero no hace mucho, que precisamente sí, le pidieron la renuncia. Usted comenta varios escándalos y hay otros que salieron más adelante. Eh, Hay dos que usted comenta en su libro. Uno es el escándalo de los abusos que se dice, se menciona, cometió el obispo Pineda también contra seminaristas, que había acusaciones de seminaristas de haber recibido abusos sexuales de parte de él. Hay un artículo en el National Catholic Register acerca de estos Sí, dos seminaristas que salieron acerca de esto. Y también menciona usted de una casa aparte que se le había comprado al obispo Pineda y que él usó como como una casa de retiros, entre comillas, en donde también él invitaba, según se dice, a personas, uno a la vez, a quedarse ahí. ¿Está usted, se acuerda de estas cosas o? sí, sí, era en un campus de la Universidad Católica, un campus. Allí se construyó ese lugar pequeño, muy, eh, eh, con mucha Aislado. seguridad, que casi no se sabía ni quién entraba ni quién salía. Eh, y allí pues como que iban a recibir también
bueno, había mucho secretismo, pero también lo hacían un poco más abiertamente, como que iban a recibir consejería espiritual, los seminaristas. Sí, yo lo relato ahí en el libro. Y, Ujú. y bueno, también el obispo a estas personas que en Honduras le llaman claramente con su nombre, a sus amantes, le regaló casas, vehículos, motocicletas, Ujú. regalos carísimos, y se gastaron 30 millones de lempiras, que son más o menos $1,500,000. Háblenos de ese escándalo. ¿Cómo es? ¿De dónde vienen estas donaciones? Porque eso menciona usted en su libro también, los 30 millones de lempiras. Esas donaciones, ¿de dónde venían? ¿A quién se le daban? ¿A cuál de los se le daban al obispo Pineda, a Maradiaga? Y ese fue el uso probablemente que se les dio, pero háblenos un poco más de eso, por favor. Sí, esa solo es una parte, ¿verdad? Esa es una de tantas donaciones que ellos reciben. Pero la que causó más escándalo fue que la conferencia episcopal solicita al gobierno de Honduras dinero y le presentan un proyecto lindo, todo lo que iban a hacer, ¿verdad? Que orfelinatos, que esto, que el otro, mejorar esto. Lindo el proyecto. Y aprueban 62 millones de lempiras. Le entregan la mitad y lo recibe Pineda. Abren un fideicomiso en un banco. Pineda no puede retirar nada si no es con la firma del cardenal. Hmm. Entonces, retiran ya la cantidad, van a pedir la otra mitad, pero ya estaba un nuevo gobierno y no se la dan porque no presentan las pruebas cómo lo gastaron. No, no pudieron presentar una factura, nada, nada. Y lo llamaron proyectos invisibles. Imagínese usted. Entonces, Pues sí, sí que lo eran. proyectos invisibles. Mire, ha causado tanta indignación porque salió de unos impuestos que nos cobran a todos los hondureños por transacciones bancarias, por cualquier cosa. Hay un impuesto especial que todos los hondureños pagamos con sacrificio y enojados porque no se emplea en seguridad. Se llama la tasa de seguridad y no hay un centavo para seguridad. De allí salió el dinero que pidieron para los pobres y se lo gastaron ellos. Entonces todo el mundo decía, Pineda se lo robó, Pineda se lo robó. Pero ahorita, padre, en este momento, el 14, este martes pasado, en Info Vaticana salió la noticia porque han aparecido documentos secretos que demuestran que no fue Pineda con la complicidad del cardenal que se robaron ese dinero. Perdone que diga la palabra, pero es que eso es, se lo robaron. Entonces, se demuestra que es el cardenal con la complicidad de Pineda. Sí, Pineda no podría hacer nada si no fuera con el visto bueno. Claro, él se llevó su buena parte, seguramente, ¿verdad? Pero cada día salen más evidencias contra el cardenal. Cada día salen más evidencias. Y usted comenta estas cosas en detalle en su libro. Otra vez, el libro es Traiciones Sagradas, Sacred Betrayals en English. Muy buen libro, de nuevo se los recomendamos. Háblenos ahora, señora Marta, un poco de su situación. Usted y su marido
tuvieron una muy buena impresión, o bueno, digamos, trataban de echarlo todo a buena parte, trataban de justificar en lo posible a Pineda y a Maradiaga. Su desengaño, según nos comenta en el libro, viene cuando usted empieza a tener desencantos especialmente con Pineda y particularmente habla de los robos que sufrió de parte de Pineda. ¿Nos podría hablar un poco de eso? Pues mire, era tanta la confianza y el cariño que le teníamos tanto a Pineda como al cardenal. Y un buen día yo en Honduras le presté una colección de libros valiosísima porque es casi única y, y le presté unos manuscritos, documentos históricos de hace más de 200 años y cometí el error de prestárselo sin consultarle a mi esposo. Pero bueno, logramos que devolviera los libros, pero mire, Pineda ya se había empezado a comportar muy mal, sobre todo con mi esposo. Ya estábamos desengañados con él. Y yo insistí en que devolviera esas cosas porque yo no quería que él personalmente se quedara con todo eso. Devolvió los libros, entonces mi esposo le regaló los libros al cardenal, no personalmente, pero para la biblioteca del arzobispado. Se los regaló. Pero yo sí seguí insistiendo en que devolviera los documentos. Pero lo que a mí me enojaba era que yo le ponía mensajes y ni siquiera contestaba. Y entre más mensajes le ponía y no me contestaba, más me molestaba. Entonces un día le puse un mensaje muy fuerte. Y yo le dije, si en 15 días no me lo devuelve, yo lo denuncio al Vaticano. Entonces él me contesta por primera vez con copia al cardenal, como diciendo, ay papi, por favor defiéndeme porque doña Martita me está pidiendo los documentos. Entonces yo... bueno, él me decía, no sé de qué me está hablando si ya le devolví los libros. Y yo le digo, no le estoy pidiendo los libros, le estoy pidiendo los documentos históricos. Y bueno, ahí pasó el tiempo y todo, no me los devolvió. Entonces yo decidí poner la denuncia. El cardenal me quiso parar. Pero la forma en que lo hizo, mire, padre, ahí fue donde yo vi por primera vez la oscuridad, esta cosa que había entre ellos dos, que yo antes no la había percibido. Yo ahí vi una cosa fea, muy fea, cómo el cardenal quería obligarme para no perjudicar a su obispo. Me dijo cosas injustas el cardenal. Entonces yo le dije, usted no puede defender lo indefendible. ¿Por qué se comporta así? ¿Por qué del lado de él? Si usted también me tiene a mí cariño, respeto, ¿por qué se pone así solo al lado del obispo? Allí yo me rebelé. Quiero hablar de dos cosas. Quiero hablar primero un poquito de la muerte de su esposo, porque me parece no un personaje, sino una personalidad muy, muy hermosa, digamos así, un muy buen hombre. Quisiera hablar un poco de eso. Y también quiero después de eso que hablemos del fraude, del gran fraude del que empezamos a hablar al principio, ¿no? El fraude que les hace sufrir esta recomendación de Maradiaga.
Háblenos primero un poco, si quiere, si no quiere hablar de eso no hay No, problema, sí, no hay pero problema. si quisiera hablarnos de su esposo y pues cómo fueron sus últimos días. Los últimos días, mire, O- cuando él ya terminó su encargo, nosotros nos fuimos para Honduras. Él ya empezaba a tener pequeños problemas de memoria. Fuimos donde un psicólogo, perdón, un neurólogo, y no le pudo diagnosticar nada porque dice, sí, hay evidencia que algo comienza, pero no está, hay que esperar. Pero al final todo es lo mismo, si va a ser Alzheimer, demencia senil, ¿verdad? Él tenía comienzos de algo. Entonces, bueno, nos vamos a Honduras ya a retirarnos. Nuestra casa ya, bueno, la tuve que vender, pero era una casa como una villa, una casa de campo. Y llegamos, esta casa queda fuera de la ciudad. Llegamos y quedamos en casa de mi madre en la capital. Al siguiente día nos fuimos a nuestra casa, a mediodía. Mi esposo estuvo ahí afuera de la casa, en el jardín, muy contento y todo. Y bueno, esa noche nos acostamos cansados después del viaje. A las 3 de la mañana yo me desperté con un ruido. Entonces me levanto, estaba la luz del baño encendida, todo lo demás estaba oscuro, pero no había nadie en el baño, en el otro dormitorio, nada. Camino y mi esposo había llegado a las gradas, estábamos en el segundo piso de la casa, y cayó por las gradas hasta el primer piso. Entonces, él no había vivido nunca allí, porque esa casa yo la hice poco a poco mientras estuvimos en Roma. Y con el jet lag, me imagino yo que estaba desorientado, no supo dónde estaba el switch para encender la luz. Y bueno, fue una cosa horrible, horrible. No perdió el conocimiento. Sí, yo bajé inmediatamente y ya estaba él en un charco de sangre porque le brotaba de la nariz, golpe aquí en esta parte. Y bueno, inmediatamente llevarlo al hospital del pueblo, porque fuera de la ciudad, la casa. Entonces, bueno, al rato de estar ahí 2 horas que lo estaban evaluando, nos dicen inmediatamente hay que llevarlo a la capital. Lo llevamos, lo operaron al día siguiente para sacarle coágulos. Al otro día, otra operación, más coágulos. Recuperó el conocimiento, recuperó no totalmente, no hablaba fluido, sino frases cortas, pero estaba muy consciente. Mis hijas llegaron, estuvieron con él, hablaron y todo. Entonces, al mes empezó a decaer, ya teniendo una muerte cerebral, y 15 días después, o sea, estuvo 1 mes y medio con vida, pero él murió así. Y pues yo, cuando nos fuimos de aquí, yo iba ya mentalmente preparada de que él iba a morir de Alzheimer o algo así.
y más bien no estaba preparada para una muerte así tan inmediata. Pero yo ahora he entendido cómo Dios prepara todas las cosas perfectas. Si mi marido hubiera estado bien, yo no hubiera tenido la libertad de haber denunciado todas estas cosas. Y la verdad que yo me siento un instrumento de Dios para sacar a la luz cosas que, por ejemplo, en Honduras, los sacerdotes cuando empezaron a hablar, ¿qué pasó? Eran sancionados, eran castigados. Sus sacerdotes se les cancelaba. Tengo que ellos personalmente me lo han dicho, porque yo no me hice al lado de Pineda, me salí. Puse la denuncia en Vaticano, se dio cuenta el cardenal, me sacó. Sobrevivo, me dijo uno, porque soy psicólogo y estoy trabajando como psicólogo. Entonces, todos los sacerdotes que tienen una queja no la pueden expresar, no pueden denunciar. ¿Por qué? Porque el cardenal los castiga y él se siente potente porque tiene el respaldo del Papa. Tiene el apoyo del Papa para hacer todas estas cosas. Menciona usted en el libro, y yo lo he escuchado de otras fuentes también, ¿cree usted que Bergoglio le debe algo a Maradiaga? ¿Cree que tiene alguna deuda con él en el sentido de decir, ¿tuvo algo que ver Maradiaga con la elevación de Bergoglio? Mire, a nosotros el cardenal nos dijo que él, no sé si es verdad, pero nos lo dijo a mi esposo y a mí, que él había convencido a Bergoglio para que aceptaba. Yo no creo que él se tiene que haber, que alguien tenía que haberlo convencido, no creo, ¿verdad? Pero mire, sea o no sea verdad eso, de lo que yo sí estoy seguro es que hay complicidad, porque tienen las mismas ideas de proteger a protectores de homosexuales, de encubrirlos. Eso sí lo tengo clarísimo y puedo dar ejemplos, ¿verdad? Entonces, las ideas de ellos, al menos en esto que le estoy explicando, son idénticas. Háblenos ahora, si le parece bien, háblenos del el fraude que sufre usted cuando todavía vivía su marido, viven todavía en Roma, y ustedes invierten en una supuesta firma financiera y esto resulta ser un fraude y una estafa, y ahí es donde pierde todo su dinero, como usted nos comenta, pierden todos sus ahorros. ¿Cómo es que se da esta inversión? O sea, ¿cómo es que se da este fraude que ustedes sufren? ¿Y quién es quien los invita a entrar en esta firma? Sí, como le explicaba antes, fue directamente el señor cardenal, directamente. Y le voy a decir algo, tengo las pruebas de todo y ahorita en este momento él niega que él no conoció a esa persona dueña de la financiera, lo niega todo. Y mire, el caso nuestro creo que es único de que él directamente nos metió en eso, ¿verdad? Es cierto que no nos obligó, no nos podía obligar, pero teniendo la confianza que le teníamos,
bastaba eso, ¿verdad? Entonces, pero otras personas en Honduras, muchísimas personas también fueron estafadas. Y unas fue porque los agentes, había una agencia en Honduras, los agentes para captar dinero enseñaban una fotografía donde estaba Yusri Genien, el estafador, y el cardenal en el Vaticano. Entonces ellos decían, miren, estamos manejando dinero de la iglesia. Y las personas confiaban, ¿verdad? El cardenal dice que no conoce a Genien. Y yo le dije al cardenal, muchas personas han caído porque enseñan una foto donde usted está con Genien. Y me dijo, sí, él llegó a visitarme al Vaticano y ahí nos tomamos esa foto. ¿Diría usted que invirtió? Yo leí su libro y me sorprendió el hecho de que usted invirtieran tanto, literalmente pusieron casi todos sus huevos en la canasta, ¿no? ¿Diría usted que Sí, invirtió todo su dinero o casi todo su dinero? es que ocurrió así. Nosotros teníamos unos ahorros que no era demasiado, eran cerca de $300,000. Entonces, eso lo pusimos allí, ¿verdad? Ujú. Y pasó un año. Lo que pasa es que al morir mi esposo, me pagaron los seguros de vida, que eran unos seguros de vida muy buenos. Ujú. Y además, fíjese que yo tenía ahorrado 120,000 euros porque iba Ujú. a pagar una deuda de un apartamento que habíamos comprado para nuestras hijas. Ujú. Y yo lo tenía el dinero. Y cuando lo iba a pagar antes de irnos a Honduras, me dice mi hija, mami, mejor téngalo. Ahí si le están dando el 7% y solo pagamos el 3% por el préstamo, téngalo unos años ahí, después lo paga. Y lo perdí. Entonces, en el total de lo que metimos, los ahorros, los seguros de vida, me pagaron el seguro de salud, en euros también. Yo dije, los euros los voy a ahorrar para mis hijas porque ellas viven en Italia. Entonces, en total, perdí poco más de 700,000 dólares. Ujú. Así metiendo los euros y los dólares. Entonces, bueno, eso es lo que pasó. Le voy a hacer una Y yo, pregunta. sí, yo decía, ¿dónde va a estar más seguro nuestro dinero que donde nos dijo el cardenal es seguro? Yo ya investigué, por eso metí ahí todo el dinero de la diócesis Ujú. y confiando en él, yo sentía que no había problema, no iba a haber, Ujú. pero jamás me imaginé que eso iba a pasar. Y eso es lo que le quería preguntar. Sinceramente, pensando así en su forma de pensar en aquel entonces, ¿usted hubiera invertido tanto dinero de no ser porque el cardenal se lo recomendó? Es decir, si el cardenal no se lo hubiera recomendado, ¿usted se hubiera No, atrevido a invertir tanto? jamás, porque antes de él ya nos habían ofrecido en Ujú. Honduras, igualito, 7% en Londres. Ni pregunté qué compañía, pero años atrás. Yo tengo hasta parientes que habían invertido con intereses altos y mi marido decía, intereses altos no es seguro. Ujú. Él era muy cauto y eso de no tener todo en la misma canasta, él lo decía. Ujú. Pero fui yo la que metí los seguros ahí. Ujú. El- Entonces, si no, es que si el cardenal no nos dice, no lo metemos.
fue el ¿Qué pasa cardenal. cuando usted invierte, pues, primero invirtió la parte que nos dijo, los $300,000, o bueno, ya había invertido creo que todo. En el 2015, cuando usted trata de retirar el dinero de la firma, ¿cómo se da cuenta que es un fraude? ¿Qué es lo que pasa? Yo quería darle a nuestras hijas porque mi marido me decía, o sea, él compró los seguros, uno cuando nació una hija y Ujú. el otro cuando la otra. Yo sabía que eso era para ellas. Entonces yo dije, ¿para qué van a estar esperando mis hijas a que yo muera para darles ese dinero? Yo se los voy a dar. Entonces yo le escribí a Genien y le dije, no voy a renovar el certificado de $400,000. Por favor, me lo manda a Roma a tal cuenta. Él ya me había mandado a esa misma cuenta unos intereses y no me lo mandaba. Volví a escribirle silencio, volví a escribirle silencio. Entonces le escribí, yo ya un poco molesta, y le dije, si usted no me manda en 3 días ese dinero, yo tengo que buscar un abogado. Y él muy cínicamente me responde que su abogado se comunique con el mío. Y de aquí en adelante, entre usted y yo, ya no habrá más comunicación. Ujú. Entonces busco el abogado en Roma y él olió, esto es estafa. Viene una de mis hijas con amigos, se meten en internet y todo, y encuentran que la Lehman Wealth Management ya no existe y la compañía que la tutelaba ya no la tutela. Pongo el grito en el cielo, lo primero que hago es comunicarle al cardenal. Esto está pasando, le mando copia de los certificados para que vea cuán seria es la cosa. En 2 meses no me dijo una palabra el cardenal. En 2 largos meses. ¿Cuándo es cuando Entonces, finalmente lo logra contactar? en Honduras, bueno, cuando eso sucedió yo estaba en Roma. Él vino a Roma y no nos llamó aquí en Roma. Entonces yo fui a Honduras y ahí empecé a pedir cita con él. Insistí muchísimo, pero muchísimo, hasta que él me recibió. Hablamos como media hora, no me mostró una preocupación, no me dijo lo lamento mucho, no me imaginaba que esto iba a pasar, no me dio explicación, ni yo le pedía tanta explicación. Pero ¿para qué lo quería ver yo? Para que se uniera a mí y poner una denuncia, una demanda, porque iba a tener más peso. Ujú. Y no quiso. ¿Cuánto dinero cree usted o estimaría que el cardenal invirtió en la firma? O sea, ustedes invirtieron porque él les dijo que él había invertido el dinero de la diócesis. ¿Cuánto dinero estima usted que él invirtió? Mire, ellos daban el 7%. Entonces yo deduzco, porque ese día que hablamos, él me dijo, con razón el padre Carlomagno, que era el ecónomo, me dice, no ha recibido los intereses que le mandaba Genien, que eran $7,000 mensuales. Ujú, Entonces yo deduzco que eran $2 millones ujú. los que él invirtió. Si es que me estaba diciendo la verdad, porque ¿qué hizo el cardenal cuando la prensa aquí en Roma
le pregunta por qué un periodista italiano hizo el escándalo, porque eso venía de atrás y este periodista me había querido entrevistar para que le diera detalles. Yo no le quise dar la entrevista, que después se la di cuando ya me sentí yo traicionada hasta por el Papa. Entonces, ¿qué dijo el cardenal a la prensa? Yo no conozco a la Lehman Wealth Management. Yo no he invertido un centavo ahí, ni la diócesis. Entonces, ahí fue cuando yo me indigné y yo di una entrevista en Honduras y se la di al periodista italiano, ¿verdad? Y también le envié una carta al cardenal. Usted dice a la prensa que no invirtió. A nosotros nos dijo que era seguro. Dígame cuál es la verdad. ¿A quién de los dos le mintió? Y jamás me contestó. Uno pensaría que si realmente invirtió ese dinero, si es que le importa, si realmente invirtió ese dinero, pues estaría interesado en denunciar, sobre todo si se hicieron las cosas Exacto, transparentemente, él estaría obligado, de hecho, a denunciar porque es dinero de la claro, diócesis, no de sí. él. Ahora, él permite, cuando usted empieza a entablar la demanda, tengo entendido por lo que dice en el libro, que usted se reúne con varias personas para entablar una demanda para tratar de recuperar su dinero. ¿Cuál es la reacción del cardenal? ¿Él le permite que usted entre en la demanda? ¿Le permite que mencione su recomendación? ¿O qué pasa en eso? Mire, yo, bueno, buscamos el abogado aquí en Roma. El abogado me manda un formulario que yo tenía que llenar. ¿Cuál era la primera pregunta? ¿Cómo conocieron a Genien? Mm, Entonces yo, como el cardenal, ese día, el único día que nos reunimos, me dijo que no podía poner denuncia conmigo porque su nombre se iba a filtrar, el Vaticano lo iba a saber y lo iban a sacar. Entonces, yo no quería enviar el cuestionario diciendo lo conocí por medio del cardenal. Yo busqué al cardenal para preguntarle, ¿qué hago? Aquí me están preguntando. Y el cardenal se me escondió totalmente. ¿Y qué hice yo? Irme a la iglesia donde él celebraba misa, catedral, para a la salida hablar con él. Pero yo le había dejado dicho con la empleada que iba a llegar. Entonces, cuando yo subí para ir a la sacristía, había un sacerdote y me dijo, no me quería dejar pasar. Y de todos modos yo pasé. Otra puerta, había un muchacho. No, el cardenal ya se fue. No es posible, le dije. Y pasé, padre, a la fuerza. Yo pasé. Y ahí estaba el cardenal. Entonces le dije, esto y esto. Y sabe que me respondió, usted diga que fue, él mencionó el nombre de una persona que yo la conozco. Manejaba finanzas de la arquidiócesis. Y él me dijo, sí, no puede decir que fui yo, diga que fue Paula Alvarado quien le dijo. Entonces, él estaba me dijo eso de así tajante y dio la vuelta. Entonces, mire, el comportamiento que él tuvo con todo eso es muy, muy sospechoso. Como dice usted, si perdió, ¿por qué no denunció para recuperar? ¿En qué momento usted, cuando empieza a pasar todas estas cosas, usted da las entrevistas,
denuncia también parte de esto. ¿Llega esto al conocimiento de Bergoglio? ¿Llega usted a platicar con Bergoglio? ¿Y qué es lo que ocurre? Sí, yo cuando me convencí que el cardenal me cerró las puertas totalmente, me costó convencerme, me costó, pero cuando yo ya estuve completamente convencida, le envié una nota al cardenal, porque yo no lo quería traicionar, a, a pesar de que él me había traicionado. Entonces yo le dije, como usted me cierra las puertas, no me queda más remedio que acudir al Vaticano. Y pedí una cita con el cardenal Parolin y él me recibió. Le conté todo, me recibió por más de 1 hora y él apuntaba todo. Después de eso, en Honduras, con un sacerdote, el cardenal me mandó a decirme que me callara. Y yo más fuerza agarré. Entonces, después de eso, yo le escribí al Papa. Después, 2 cartas le escribí al Papa. Y yo me dirigía a él como la viuda que fueron injustos con ella, y el juez, por la necedad y la necedad, al fin dijo, voy a hacer justicia, ¿verdad? Yo así me comporté. Y así le decía al Papa, soy la viuda de los santos evangelios. Entonces, me dan una audiencia con el Papa y él me dice, he leído sus cartas, me dice, ya di orden a Secretaría de Estado para que le arreglen su problema. Tiene toda mi buena voluntad. Literalmente esas palabras me dijo. Entonces le dije yo, ¿cómo voy a saberlo? Por medio de la Nunciatura en Honduras. Sí, me dijo él, sí. Pasaron 3 meses y nada, silencio. Entonces yo me vine a Roma y dispuesta a dar una entrevista a Fittipaldi, el periodista italiano que me la había pedido unos meses atrás. Entonces un amigo de familia me dijo, yo soy amigo del cardenal Parolin, voy a ir a Roma porque él vive en otra ciudad de Italia. Voy a ir a Roma a ver qué es lo que pasa. Entonces, el cardenal Parolin me llamó y me dijo, le pedimos que no dé la entrevista, espérenos una semana que el cardenal Rodríguez viene para Roma y vamos a organizar una entrevista entre él y usted. Entonces yo dije, pero ¿qué vamos a arreglar si el cardenal no ha querido? No, me dice, el Papa quiere, le pide que usted espere. Está bien, le dije, voy a esperar. Viene el cardenal y dice, está bien, me voy a reunir con ella. Con mucho gusto. Eso a mí no me pareció que haya dicho con mucho gusto. Y en efecto, fue una trampa del cardenal. Él venía por 3 días, pasaron los 3 días, se fue para Honduras sin haber concedido la reunión. Entonces,
ahí yo di la entrevista y denuncié todo lo que estaba pasando. Y entonces, ¿por qué digo yo que el Papa me traicionó? Porque antes de todos estos episodios, Parolín había dicho que él, a este mismo amigo, que él ya no tenía nada que ver en el asunto de la estafa, porque el Papa le dijo, yo me voy a encargar personalmente. Entonces Parolín salió del escenario, porque le dijo el Papa que personalmente se iba a ocupar, porque no iba a hacer nada, y no hizo nada. Estuvo a favor de Rodríguez. Lo que me dijo el Papa, ya di orden a Secretaría de Estado, era mentira. Y mire, le voy a decir otra cosa. El señor nuncio en Honduras, en una visita que vino a Roma, uno de los puntos de su agenda era hablar de mi asunto con el Papa para que me ayudara. Y el Papa no lo escuchó. Sé que un cardenal, porque me lo dijo a mí, este cardenal, cuando se dio cuenta de todo, claro, amigos de mi esposo le tenían aprecio y todo. Y él me dice, me lo dijo hace pocos meses, que yo lo fui a visitar, me dijo, yo cuando me di cuenta fui a visitar al Papa y le dije a esta señora, hay que ayudarle. Y el Papa no quiso, porque como le digo, todo es con Rodríguez. Ellos se identifican. ¿Por qué cree usted, ya vamos a terminar, a menos que tenga más cosas que contarme, pero bueno, ya tratamos más o menos de por qué tal vez Bergoglio defiende a Maradiaga y tenemos claro por qué Maradiaga defendió a Pineda por tanto tiempo. Por lo que platicamos, a mí me pareciera que Pineda fue un chivo expiatorio, como decimos en México, ¿no? O sea, como usted dice, Maradiaga está al frente del consejo que se supone que debe de lidiar con los abusos en el Vaticano, con el Consejo de Reforma, no sé cómo se llama exactamente. Y esto se empezó a hacer público después de su entrevista. Hubo varias entrevistas, su publicación de su libro es algo que se ha hecho público, además de las otras acusaciones contra Pineda. Entonces, la forma de limpiar el nombre de Maradiaga es pidiéndole la renuncia a Pineda. Y aún así no se la pidieron, no lo acusaron de nada, o sea, no hubo ningún Eso, castigo. sí, porque ahí no quedaba involucrado el nombre del cardenal por su mala administración en la diócesis, por no parar los desórdenes. No quedó nada oficialmente escrito, no quedó nada. ¿Por qué renunció Pineda? Incluso Quedó en el honorablemente, aire, se quedó va en el aire. honorablemente. Ujú. Porque hasta queda con el Entonces, título de obispo emérito también. emérito, imagínese usted. Ujú. Sí. Basado en todo lo que ha vivido, basado en todas estas cosas que le han pasado, otra vez les recomendamos a nuestro auditorio que compren el libro para que vean toda la historia bien. Está muy bien escrito el libro, es muy fácil de leer. Es un libro muy bueno, les recomendamos que lo lean. Yo le quiero preguntar, ¿usted piensa, basado en todo lo que ha vivido, que Bergoglio, Maradiaga y otros cardenales y obispos de la misma calaña, que son personas que saben lo que está pasando, que están obrando con conocimiento y diría uno, tenemos que decirlo, de mala fe? Sí, ellos son conscientes de lo que hacen. Y mire, yo he visto canales en las redes sociales donde, así como usted, y de sacerdotes que denuncian estas cosas, han ido desapareciendo. Ujú. Ya casi no se ven.
Usted sabe en Estados Unidos y no solo ahí, cómo los sacerdotes que alzan su voz para denunciar las cosas feas que están pasando son marginados, obispos, sacerdotes. Entonces, todo esto, al mismo tiempo, la figura del Papa la enaltecen. Hay una gran maquinaria en el Vaticano de publicidad para el Papa. Películas, documentales, videos, todo lo que sale del Papa es bello, pero igual que Rodríguez, hacen lo contrario. Le voy a poner solo un ejemplo. Mire, sale la noticia, bueno, han habido muchos comentarios, noticias de cómo el Papa ha protegido a protectores de abusos y todo eso. Entonces, así actúa él. Ya se está hablando negativamente demasiado de tal tema. Entonces, voy a hacer lo contrario. Entonces, ¿qué hace el Papa? Un canon nuevo en el derecho canónico contra los abusadores, los castigos para los prelados que cometen abusos. Entonces dice la gente, el Papa está actuando. Mentira. Así engaña a todos los feligreses de buena fe. Así actúan. No se dejen engañar. ¿Por qué les digo que hace lo contrario? Mire, este obispo de Argentina, Gustavo Zanqueta, estaba ya acusado en Argentina por abusos. ¿Y qué hace el Papa? Traerlo al Vaticano, protegerlo. Le dio un gran cargo y después otro, allí protegido en el Vaticano. Hasta que la justicia argentina exigió que lo regresaron para meterlo preso. Si fuera por el Papa, estaría todavía en el Vaticano protegido. Entonces, mire, en Argentina al Papa, la gente, especialmente de su generación, lo detesta al Papa Francisco porque saben lo que ha hecho ahí. Y especialmente hay un caso cómo traicionó a sus maestros, 2 sacerdotes, Francisco Yaris y Orlando, el apellido Francisco Yaris y Orlando, no recuerdo el apellido. Estos 2 sacerdotes fueron traicionados por Bergoglio. Sus amigos, sus maestros fueron torturados por meses porque Bergoglio los entregó. Eso los argentinos no se lo perdonan. Y le digo a los que me escuchan, analicen ustedes. Papa Francisco ha visitado de norte a sur toda América del Sur, menos su país natal, cuando tenía que haber sido el primer país que hubiera visitado Argentina, pero no se atreve a poner un pie porque sabe lo que le gritarían en su cara los argentinos. ¿Qué hace el Papa? Para tapar todo esto, la película Los 2 Papas, donde él explica a Benedicto las cosas a su manera. Esa película es un fraude total, es una total mentira por todos lados. Entonces,
no están actuando de mala fe y ellos lo saben. Están entregando la Iglesia Católica al demonio. La están entregando. Porque allí mandan los cardenales masones. Aquí estamos llegando a un punto muy importante, quizás el tema más crucial de nuestra entrevista. Platicamos una vez durante largo tiempo, hace ya varios meses. Espero que podamos platicar más entre usted y yo. Yo soy una persona que tiene una gran devoción al papado. Y quiero que nuestro auditorio entienda esto bien, porque mucha gente ve estos videos y dicen, están contra el Papa, están contra el Papa. Y no, yo en lo personal tengo una gran devoción al papado, como se entiende en la Iglesia Católica. O sea, un verdadero papa es un papa que defiende la fe, que busca hacer misiones para expandir la fe por todo el mundo, que condena los errores contra la fe, los errores contra la moral, que castiga a los malvados, que castiga a los cardenales, a los obispos, a los sacerdotes corruptos. Eso es un verdadero papa, y eso es lo que vimos en los papas anteriores. Digo que tengo gran devoción al papado, y sin embargo, y esto es un tema muy controversial, yo soy parte de esos sacerdotes y obispos que decimos que Francisco no es papa. Que no es papa, porque hay razones canónicas por las que no es papa. No es nomás que yo me esté arrogando una autoridad que no tengo. Simplemente uno reconoce el hecho. Cuando una persona cae en lo que se llama herejía, cuando una persona abandona la fe, por ese mismo hecho, sin necesidad de ningún juicio, por ese mismo hecho, esa persona no es católica, ya no forma parte de la Iglesia Católica. Sí. Para esto se tiene que ser una herejía pertinaz, o sea, algo que se dice constantemente, que se está predicando constantemente, que se mantiene, y eso público. Y esto creo que es un hecho que uno se puede constatar muy fácilmente, especialmente con Francisco. Cuando uno ve repetidamente enseñanzas que ha dicho que no existe el infierno, y como usted lo dice, por ejemplo, él dijo una vez que no hay tal cosa como el infierno, que las almas que han pecado que desaparecen, que son aniquiladas o cosas así. Y ha dicho muchos errores así, pero como usted bien lo dice, cuando eso trae consecuencias, cuando la gente se empieza a asustar, entonces dicen lo contrario. Pero hay una herejía que ha permanecido en esas autoridades y que no la han retractado nunca. Y es la herejía de decir que el Espíritu Santo está en otras religiones, que el Espíritu Santo está en el hinduismo, en el budismo, en el luteranismo, en el calvinismo, que tanto los luteranos como los calvinistas, como todas las otras iglesias, son parte de lo que le llaman la Iglesia de Dios. Eso es una herejía, es un error que está condenado por varios papas. Y eso nunca lo han retractado, ni lo retractarán, porque es parte de su fundamento. Entonces, yo tengo gran devoción al papado y de hecho somos sacerdotes y obispos que estamos defendiendo al papado como verdaderamente es, como verdaderamente existe. Primero que nada, quiero agradecerle mucho por haber hecho esta entrevista, por haberme tenido la paciencia de esperar tanto tiempo. A usted, padre, yo le agradezco el interés porque, como le dije, no son muchos en estos tiempos que ofrecen estas pláticas y hay mucha gente que, como dice usted, creen que por ser papa es santo. Yo jamás digo Santo Padre, su santidad. Yo digo el Papa Francisco, porque él no es santo, para nada, no es santo. Pero espero unos años y va a ver cómo lo canonizan. Quiero ofrecerle primero que nada, quiero ofrecerle también mi compasión por todo lo que ha sufrido y le pido a Dios que le dé valentía, que le dé fortaleza en su tribulación. Gracias. Creo que a pesar de todas las injusticias que usted ha sufrido, ve uno verdaderamente la acción de Dios en usted y en su vida. Desde el punto, yo diría, en el que a su marido
en cierta manera lo protege Dios, creo yo, y creo que también fue parte por la que Dios se lo llevó antes, para que él no viera todo esto. Quizás, Sí, quizás su yo corazón, así pienso, sí. quizás su corazón no lo hubiera sufrido con tanta. Sí, porque él era muy prudente, nunca hablaba mal de nadie, aunque tuviera motivos para hacerlo. Él decía, yo se lo dejo todo a Dios y Ujú, yo soy diferente. A mí me mueve una indignación porque yo veo como que se burlan de Dios. ujú. O Eso intentan. veo yo. Sí, y yo no lo soporto. Ujú, Que tengan dos caras, que tengan doble moral, que ujú, actúen con una cara y se presenten con otra. ujú, Se están burlando de la fe, de la confianza de la gente. No hay respeto. No lo ujú. soporto. No. Yo sigo adelante con mis denuncias Y hasta que literalmente como la viuda del Evangelio. Realmente cuando leo este, su libro y me acuerdo y sí, platico con usted, eso se le vino en la así cabeza. es. Sí, Nomás estoy de los esperando el día en el que va a llegar a arañar la cara también del juez. Espero que no le pase, pero espero que no lleguemos allá. ay, pues Pero sí, quiero reiterar eso, o sea, el propósito de nosotros de hacer esta entrevista, el propósito de revelar estas cosas, como estoy seguro que es el propósito de usted, no es el decir cosas malas de otras personas, no es el desahogar ira o enojo, es más bien el tratar de revelar la verdad, que la gente entienda que estos hombres están obrando con malicia. Y a mí me parece muy importante, sobre todo porque hay mucha gente que ve cosas que están mal en la iglesia. Dicen, es que esto está mal en la iglesia, es que aquello está mal en la iglesia. Y es muy importante entenderlo bien. Lo que está pasando es una infiltración en la iglesia, como usted lo dijo. Hay obispos, hay sacerdotes, hay cardenales, hay papas que están metidos en sociedades secretas, que están metidos en mafias, y lo que estamos presenciando ahorita es una infiltración de la iglesia católica. Y lo que yo exhorto a nuestro auditorio, y la exhorto a usted también, es a que busquen a obispos fieles, a sacerdotes fieles, que rechazan sobre todo, lo voy a decir brevemente, esto exige un video más largo, pero que rechazan los cambios que se vienen después del Concilio Vaticano II. Allí es el momento. Yo sé que a lo mejor usted no sé si esté de acuerdo con esto o no, pero esto es lo que yo digo, es mi opinión nada más y no la embarro a usted en eso, ¿no? O sea, usted puede decir lo que a usted le parezca. Yo pienso que estos cambios se vieron radicalmente después del Concilio Vaticano II. Ahí es cuando esta mafia, este grupo de sacerdotes y obispos que están infiltrados, toman el poder de la iglesia y empiezan a llevar a la iglesia en ese sentido. Y desde entonces hemos estado viendo esto, desde entonces empiezan a meter sacerdotes y obispos homosexuales, se sí. empiezan a. Desde hace varios siglos han infiltrado jóvenes en los seminarios. Ujú, Estos se vuelven con el tiempo sacerdotes, llegan a obispos y ahora hay el grupo de cardenales que se llama el grupo de San Galo porque se reunían en ujú, una iglesia que se llama San Galo, pero le llaman también el grupo de la mafia. ujú, Este grupo quisieron hacer renunciar al Papa Juan Pablo II, pero él se mantuvo hasta que murió. Después, ellos no querían que saliera electo el Papa Benedicto, pero no lo pudieron evitar y lograron hacerlo renunciar. Y ahora ya tienen el Papa que se acomoda a ujú. ellos, el Papa Bergoglio. Y yo voy a comentar una cosa aquí y vamos a terminar pronto esta entrevista, se lo prometo. Pero quiero comentar una cosa acerca de eso. Es uno de los temas que yo comentaba en un video anterior.
Juan Pablo II era un personaje con mucho carisma y mucha gente le tiene gran amor. Usted lo conoció. Hay que ver lo que hizo con la fe. Eso es lo único que voy a decir a nuestros fieles, al auditorio ahorita. Hay que analizar lo que hizo con la fe, porque era un hombre muy popular, sí, y juntó mucho a la gente, sí, pero cuando uno ve sus hechos de la fe, de lo que era tocante a la fe, era muy parecido a Bergoglio. Y esto yo sé que a usted le va a sonar muy feo, y a mucha gente le suena muy feo, porque como digo, mucha gente ama a Juan Pablo II, porque era un hombre muy carismático. Pero Juan Pablo II es el primero que inicia las reuniones de Asís. Él es el que convoca por primera vez esta reunión en Asís, donde convocan a todas las religiones para que todos oren a su Dios. Y esto, aunque la gente lo ve y dice, bueno, es que es una oración, le llamaron el Día por la Paz, pero ¿qué hace eso a la fe? Porque lo que estoy haciendo yo literalmente, estoy llamando a personas que adoran al demonio, a hindús, a budistas, a indios a indios de Norteamérica, a todos ellos a que recen conmigo. Supongamos que yo le estoy rezando al Dios verdadero, pero todos estos le están rezando a otro Dios. Y no hay otro Dios, o sea, es el demonio, no puede ser otro Dios. Y por ejemplo, en esa reunión, y existen los videos de esto, se pone un Buda encima de un tabernáculo en la iglesia de San Francisco de Asís, se pone el Buda encima del tabernáculo y se les da la iglesia a los budistas para que hagan su rito allí, adorando a Buda, que está puesto encima del tabernáculo donde estaba presente, entre comillas, tal vez, la Eucaristía. Y esto pasa bajo los ojos, el auspicio y la autorización de Juan Pablo II. Entonces, son cosas que son muy difíciles de digerir. No les pido a nuestro auditorio que tomen una decisión ahorita, pero lo que sí les pido es nada más que investiguen estas cosas con un corazón limpio, con un corazón recto, buscando la verdad. Y sobre todo eso, busquen sacerdotes, busquen obispos que estén manteniendo la tradición de la iglesia de 2000 años, que estén manteniendo la moral de la iglesia de 2000 años. No, está Pero bien. estos obispos cada vez son menos porque ellos están siendo marginados por la propia iglesia. Ujú. De estos obispos, de estos sacerdotes, cada vez hay menos. Los mandan a tomar unos cursos que los traten los psicólogos, los sacan con muchos pretextos. Entonces, los que están quedando son pocos los buenos sacerdotes que están quedando, porque yo lo que veo es como una introducción del demonio. Ujú. Mire, este ídolo del dios Moloch, ahí estuvo con la autorización del Papa Francisco en el Coliseo, que es donde se hace el Vía Crucis. Ahí Ujú. estuvo 6 meses. Y quien, o sea, allí, para estar allí tenía que tener el permiso del Papa. Entonces, todas estas cosas, digamos, el pectoral del Papa, que tiene los signos masónicos, y él lo Ujú. quiere desmentir, pero eso está ahí, eso es verdad. Ujú. Entonces, yo veo cosas muy, muy feas. Sí. Y yo lo voy a decir claramente, yo lo que le recomendaría a las personas es que vayan con los obispos, que son pocos realmente, que no están con Roma, que no están siguiendo a Roma. Y son pocos. Y aquí aclaro, no están con la Roma de Francisco, están con la Roma de todos los papas anteriores, están con la Roma católica, es decir, siguen la Iglesia católica. Y algún día, Dios mediante, tendremos un papa verdadero. Aquí yo en Estados Unidos hay algunas organizaciones que recomendaría, que son el CMRI, que somos nosotros,
Está también el monasterio o el seminario de la Santísima Trinidad, que está guiado por el obispo Sanborn. Está también otro seminario en Ohio, que lo manejaba el obispo Dolan, que ya pasó a mejor vida, Dios mediante. En Sudamérica hay otro obispo, el obispo Espina, que acaba de ser consagrado en Argentina. Y hay otra organización que se llama la Compañía de Jesús y María, también en Argentina. Todas estas organizaciones tienen sacerdotes, obispos que dan misiones. En México está la Sociedad Sacerdotal Trento y está también una obra mariana carmelitana en Guadalajara. En Italia hay también una organización y todas estas son organizaciones que están tratando de mantener la iglesia y no son aceptadas por las diócesis, ni son aceptadas por Roma, ni por el Papa. ¿Pero por qué no son aceptadas? Porque porque nosotros decimos la moral católica es la de siempre, los sacramentos católicos son los de siempre, la misa católica es la de siempre y no lo vamos a cambiar. ¿Por qué? Porque sabemos que de allí viene, de lo que usted dice, ¿no? De la infiltración. Le agradezco muchas veces la entrevista otra vez. Le agradezco mucho también el esfuerzo que pusieron en tener el equipo adecuado, que eso nos ayuda muchísimo. No, Y no a sé si quiera usted. decir algo para despedirnos. Bueno, mire, hay que tener esperanzas. Dios tiene la última palabra. Dios tiene que actuar. Ahorita la iglesia está en manos de los masones y oremos los católicos para que el próximo papa sea un buen papa, que no influyan los masones en su elección. Ya es necesario que cambie esto. No puede ir en decadencia la iglesia de 2000 años, que es la que nos heredó Jesucristo. Sus dogmas, su doctrina no puede ser cambiada por toda esta inmoralidad que quieren meter en una nueva iglesia, entre comillas. Le agradezco otra vez. Y bueno, pues a nuestro auditorio, de nuevo, les recomendamos mucho el libro Traiciones Sagradas, en inglés Sacred Betrayals. Búsquenlo para que lo compren, está muy bueno. Y los que vean este video, también busquen, vamos a poner más adelante un video que trata de dos problemas muy graves. El problema de la fe, que es lo que estábamos platicando ahorita, y también un problema que es muy importante, que es la validez de la consagración de los obispos en la Iglesia después del Concilio Vaticano II. Esto es un tema muy importante. De nuevo, no hago responsable a la señora Marta Alegría de lo que yo diga en ese video, pero es algo que hay que tratarlo y que lo vamos a tratar también con toda verdad. Y eso hacemos aquí en Verdad Católica. De nuevo, muchas gracias, señora Marta Alegría. A usted, padre, a usted por su valentía. Y le mandamos nuestra bendición y también nuestras oraciones. Gracias. Y le pedimos a todo nuestro auditorio que también rueguen por nosotros, por la señora y por mí. Gracias, padre. Que Dios lo bendiga a usted también. Igualmente. Gracias. Ustedes están escuchando a La Verdad Católica. Soy el padre Carlos Cepeda en esta entrevista con la señora Marta Alegría Reichman, viuda de Valladares. Y les agradecemos mucho por su tiempo. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Thank you for listening to the Catholic Wire. If you have found this show helpful, please say a prayer for all our collaborators. Don't forget to subscribe to our channels and share with your friends. For questions and comments, you may contact us at thecatholicwire.org.